Nos acomodamos para escuchar la homilía. Con esta celebración y con las que se han venido celebrando durante este día, iniciamos el tiempo litúrgico de Cuaresma. E inicia con un signo, un gesto muy significativo que llama la atención de muchas personas y a la vez mueve también a muchas personas a participar de esta celebración, que es la imposición de la ceniza. Y la ceniza que se nos coloca o se nos colocará dentro de un momento, nos ayuda a recordar lo que somos como seres humanos: frágiles, simples, vulnerables. Y es como echar una mirada a lo que somos como personas. Y en este tiempo es interesante que ante las actitudes a veces soberbia, engreída, orgullosa, mirarnos lo frágiles que somos. Y por eso se nos colocará en la frente la ceniza, como en la antigüedad, como el signo de la penitencia y de nuestra condición humana y frágil ante Dios. Y al iniciar la cuaresma, entonces cada uno, cada una, fijándose y mirándonos en nuestras fragilidades, debemos entonces plantearnos: ¿cómo viviré mi cuaresma? Y cada uno, cada una debe hacer su plan, su proyecto de vida cuaresmal. Si usted no hace su proyecto de vida cuaresmal, se mete en la rutina y no sabe realmente cuando termine el tiempo qué fue lo que usted vivió. Si hace su proyecto cuaresmal, entonces se organiza, se planifica para aprovechar estos 40 días que la iglesia nos ofrece para hacer entonces un proceso de revisión de nuestras vidas y a la vez pedir a Dios que nos ayude a hacer esos cambios que necesitamos, porque la cuaresma debe conducirnos a la conversión. Ese es el propósito. Y de ahí que en estos 40 días que estamos iniciando, el Papa León XIV, como los anteriores papas, nos ofrecen una guía de trabajo, de vivencia, para hacer nuestro plan de vivencia de ese tiempo cuaresmal. Y este año el Papa León XIV nos ofrece unas guías y sería interesante que nosotros lo podamos vivir. Y por eso comparto algunas de las ideas que nos pueden servir de ayuda de cómo hacer nuestra cuaresma y cómo vivir la cuaresma. Y el Papa entonces nos ofrece 3 elementos: la escucha, el ayuno e ir juntos. 3 cosas que van en sintonía con las 3 propuestas que también nos hace el Evangelio de Mateo de este día, del ayuno, la limosna y la oración. Y el Papa entonces nos dice que debemos hacer el ejercicio durante este tiempo de cuaresma de la escucha, que va en sintonía con el tema de la sinodalidad, escuchar. Y parecería muy simple el decir: ¿y qué sentido tiene el escucha? Para esta cuaresma, ¿qué valor para mí tiene? En verdad tiene mucho valor, porque hemos ido perdiendo la capacidad de escuchar. Primeramente, de escuchar a Dios. No estamos escuchando generalmente. Estamos envueltos en mucho ruido, en muchas cosas, y no escuchamos la voz de Dios, porque los afanes, las ocupaciones, la carga de preocupaciones y de problemas no nos permiten escuchar. Pero a la vez
Escuchar también nuestra conciencia. Escuchar nuestra conciencia. No nos escuchamos nosotros mismos porque andamos tan cargados de cosas que no tenemos a veces el tiempo, ni lo sacamos, ni nos interesa muchas veces de detenernos para escucharnos interiormente, escucharnos, pero también escuchar a los demás. No tenemos tiempo para escuchar al otro y andamos rápido y le pasamos de largo y no miramos al otro y no tenemos la oportunidad de poner nuestros oídos con atención a la otra persona para escuchar su sentir, su situación. Y escuchar se convierte en una gran terapia. Todos nos queremos que nos escuchen. El esposo a la esposa y viceversa. El hijo o la hija que quiere que papá me escuchen. El hermano, los hermanos que nos escuchan. En la familia no nos escuchamos. Entre nosotros como comunidad muchas veces no nos escuchamos. Pero también el no escuchar se debe a la actitud un poco soberbia o engreída. El no querer escuchar al otro porque creo que todo lo sé y que no tengo que escuchar a nadie. Pero también aquellos que tienen que escuchar, pero no les interesa escuchar a quienes están ahí, deseosos de que le escuchen, deseosos de que le pongan atención, y no hay quien le ponga atención, o quienes deben poner la atención están distraídos en otras cosas y no escuchamos. Hay que hacer el ejercicio de la escucha. Y por eso en este tiempo de Cuaresma, nosotros hacer esa revisión. ¿Estoy escuchando a los demás? ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Escuchamos el sentir de los demás? ¿O yo estoy muy centrado en mi persona y en mis preocupaciones? Escuchar. Pero también el Papa nos dice, hay que ayunar. Y para mucha gente resulta difícil. Una dieta la asumen sin problema. Y el médico le pone una dieta para rebajar y la llevan al pie de la letra. Porque el médico se la pidió porque tenía que rebajar. El nutriólogo o el que le dice, no, tú tienes que ponerte más flaco o más flaca. Y dejan de comer. Pero sin ninguna penitencia, porque su preocupación es la estética y no el sacrificio. Porque hemos perdido el sentido del sacrificio. El confort del mundo, la comodidad de la sociedad no nos permite sacrificarnos. Y la palabra sacrificio suena fea y desagradable. Hoy, por vivir en el mundo del confort y de la comodidad en exceso, entonces caemos en cosas indebidas. Para lograr lo que se quiere, hay que sacrificar. Nadie alcanza una meta, un propósito, si no se sacrifica. Nadie. Y si lo alcanza, no lo va a disfrutar de manera fácil. Cuando se sacrifica, se esfuerza, se lucha, entonces se consigue y uno lo disfruta. Y por eso el ayuno no es solamente dejar de comer en un día determinado, y por eso la Cuaresma nos invita a hacer alguna penitencia, algún sacrificio por algo en específico, algún tipo de sacrificio. Y el Papa nos dice, hagamos el sacrificio de no herir a los demás, de no maltratar a los demás, de no provocar heridas a los otros. E incluso el Papa dice, hay que controlar la lengua para no herir tanto a los demás con las palabras que dañan o destruyen. Hay que hacer un ayuno hasta de esas cosas que son hirientes, no solamente de dejar de comer,
sino también de otras cosas que implica sacrificio. Para mucha gente, el dejar de hablar un día o dejar de hablar mediodía, unas cuantas horas, es el sacrificio más grande del mundo. Por lo menos haga un chin de sacrificio y no hable tanto, y no hablemos tanto, y no dañemos tanto a los demás. El silencio interior. Pero el ayuno es lo que hace que uno se discipline, porque es el dominio de tu propia voluntad y de tus propias fuerzas. Y por eso el ayuno implica sacrificio, esfuerzo, que tú deseas comer y tú quieres comer porque es una necesidad humana, pero tu voluntad, tu fuerza puede más que los instintos y que los deseos. Cuando uno tiene voluntad y fuerza de espíritu, vence muchas debilidades que hay en uno. Y por eso el Papa nos invita a que hagamos también sacrificio y habla del ayuno, de la penitencia, que es importante en la vida de fe y sobre todo en la vida espiritual. Y finalmente, la otra propuesta que nos hace el Papa León XIV es el ir juntos, el signo de la sinodalidad. No puedo escuchar solo, para escuchar tengo que tener a otro. No puedo hacer penitencia solo, tengo que hacerla siempre pensando en el otro, porque juntos. Y es un llamado a no vivir en el individualismo y el egoísmo que muchos y muchas han ido haciendo parte de su vida. Gente sola, aislada, egoísta, que viven en su burbuja y viven en su mundito y no le importan los otros, indiferente totalmente a la realidad del otro o de la otra. Cuaresma es para mirar al otro como Cristo nos miró en el momento del sacrificio en la cruz. El otro, la otra. Y por eso este tiempo es como para uno salir de uno mismo y salir al encuentro del otro o de la otra. Dejando a un lado el egoísmo, dejando a un lado la ambición y pensar en los demás. No es para vivir solo. 40 días para hacer una revisión, para tratar de ser mejores personas, mejores cristianos y poder vivir una vida de fe, una vida cristiana auténtica. Por eso les invito a que de manera personal, ustedes y yo, hagamos nuestro camino cuaresmal, hagamos ese proyecto cuaresmal personal de cómo vivir mi cuaresma en base a esta propuesta que el Papa León XIV nos hace y que también la palabra de Dios nos hace. Que al final del camino de estos 40 días yo puedo decir, me sentí bien. He caminado en el camino de Dios y he logrado vencer cosas que me han hecho mucho daño y me hacen daño a mí y le hacen daño a los demás. Pues vivamos este tiempo cuaresmal con un verdadero sentido de fe, un verdadero sentido cristiano. Que así sea. Así sea. Nos ponemos de pie.